Muy buenas noches a todos los televidentes del canal CNC, un saludo muy especial a todas estas personas que están conectadas con nosotros, no solamente a través de la frecuencia 10 de Legón Comunicaciones, sino a aquellas personas que también nos ven en www.canalcnccali.com. Un saludo muy especial y queremos comentarles que nuestro tema del día de hoy es un tema muy importante, es un tema que ha generado la división del país, es la famosa Justicia Especial para la Paz. Pero antes de presentar a nuestros invitados, le quiero dar la bienvenida a mi compañero Fernando Gómez, que se encuentra con nosotros aquí en nuestro programa. Bienvenido, Fernando, al programa del día de hoy, La Campana. Muy buenas tardes, muy buenas noches para usted, Paulina, y para todos los que nos ven y nos siguen aquí en La Campana, porque usted sabe que el que no está aquí es porque no suena. Exactamente, usted lo acaba de decir, el que no está aquí es porque no suena. Bueno, nuestros invitados en el día de hoy, como habíamos dicho, ya habíamos anunciado, el tema va a ser la Justicia Especial para la Paz y teníamos que tener personas analistas y conocedores del tema. Es así como tenemos de invitado a Héctor Fabio Ruiz, abogado, consultor y analista en esos temas. Y tenemos a Edwin Astudillo, quien es abogado conformado en Derecho Constitucional. Le damos la bienvenida y a usted le dejo la palabra, Fernando. Gracias, Paulina. Buenas tardes, buenas noches, doctor Fabio. Bueno, muy buenas noches a Paulina, a Fernando, Edwin y a todos los televidentes de La Campana y del canal CNC. Buenas noches, Edwin. Bueno, buenas noches a Paulina, a Fernando, Héctor Fabio y a todos los televidentes de Noticias CNC. Bueno, ¿arrancamos? Arranquemos de una vez con nuestro programa. ¿El primer campanazo? El primer campanazo. Nuestro primer campanazo en el día de hoy tiene que ver la pregunta, lo bueno y lo malo que ha sido la justicia para la paz. Edwin. Bueno, pues yo quisiera de una vez fijar mi posición para dar respuesta a esa pregunta. No considero que existan cosas malas de la JEP. Considero que la naturaleza de la JEP, como si concibió la JEP, es decir, dentro de un marco de conflicto armado y sobre todo regido por un paradigma de justicia transicional, nos permite llegar a la conclusión de que es un órgano, si bien jurisdiccional, que se está encargando de efectivizar o materializar la justicia, lograr la verdad, la reparación integral y las garantías de no repetición. O sea, es una justicia que tiene como objetivo materializar esas disposiciones y pues tal cual el deber ser de la JEP no tiene, yo no le veo ningunos reparos, ningunas críticas. Hay que empezar a que opere la JEP para así determinar si operó de una manera conforme a los parámetros de la justicia transicional, conforme a criterios de proporcionalidad y razonabilidad, y eso pues lo vamos viendo a través de sus continuas actuaciones, de sus decisiones judiciales. Héctor, ¿lo bueno y lo malo de la JEP? Sí, retomando las palabras de Edwin, que dice que no le ve nada malo. La palabra no sé, pero digamos que la JEP tiene algunos aspectos que podrían ser de alguna manera inconvenientes. De hecho, lo malo, si vamos a hablar de lo malo, es que algo ha de haber en ella que hace que medio país no crea mucho, no la considere en una concepción adecuada. Y esa temática pues sí tiene mucha discusión. Grandes juristas del país han pensado de una u otra manera. Digamos que la JEP en el deber ser, sí, en el deber ser es conveniente que el país tenga un tratamiento de justicia especial, porque la única manera de realizar procesos de paz es haciendo concesiones especiales para que se puedan surtir. Sin embargo, el hecho de hacer concesiones especiales y que haya un modelo de justicia transicional especial no significa que todo ese modelo haya sido concebido bien, pero en la práctica hay algunos asuntos que no hayan sido bien tratados, por ejemplo, en la formulación de la ley estatutaria que determinaba cómo debería operar la Justicia Especial para la Paz. Bueno, usted acaba de decir algo interesante, es que medio país no está de acuerdo por la manera que lo han llevado, pero mi pregunta es la siguiente: ¿por qué medio país no está de acuerdo con que vamos a las objeciones que hoy en el día de hoy lo están tratando en la Corte, en donde quieren quitar un articulito chiquitico? Siempre han dicho es algo chiquitico y ha venido ese tema de que lo quieren quitar y usted sabe cuál es. Entonces, ¿por qué un pequeño grupo
con unos intereses económicos no están interesados, que es el caso de los terceros que los llamen a que también se presenten a la JEP? Bueno, voy a entrar aquí, tú estás juzgando, dices que un pequeño grupo con intereses económicos, pues no sé. Que han movido todas unas emisoras, todos unos medios, porque para eso y ese medio ha hecho que crezca ese poco de gente que no está de acuerdo con la... Pero estás dando una respuesta ya y pues no, la polémica ya no sería tanta porque solamente un pequeño grupo influyó en que medio país pensara de una manera y ese pequeño grupo, digamos que de alguna manera domina la mente o hace que la gente piense como ellos lo consideran. A ver, yo quiero hacer una exposición como graficada de lo que es la Justicia Especial para la Paz en la concepción. Mayoritariamente, en el 90% diría yo, la Justicia Especial para la Paz está, además de bien concebida, bien planteada y bien organizada en la ley estatutaria, pero hay detalles, cosas de la ley que trascienden lo jurídico normal, para llamarlo de alguna manera, para que los televidentes lo entiendan, que trascienden normativas y que van más allá de lo que debería alcanzar. Le voy a poner ejemplo en lo gráfico para la gente. La JEP digamos que es un plato que me sirven para que yo coma, y en el plato está compuesto por carne, maduro, arroz, ensalada, y tiene varios componentes, y uno de esos componentes es rúgula, y la rúgula a mí me hace tanto daño que si la llego a comer me produce una asfixia y en 5 o 6 minutos me puede producir la muerte. Entonces yo digo, yo me como todo el plato si dejan que la rúgula me la sacan y no me la como. Pero aquí han dicho no, o es todo o nada, o se la come toda o no se come nada. Y entonces yo, para no morir, prefiero no comerme la rúgula. ¿Qué quiero decir con eso? Hay 2 o 3 cosas que están en la ley estatutaria para el funcionamiento de la JEP que no son convenientes y que jurídicamente tiene reparos. Y esto no lo digo yo, lo dicen grandes juristas del país. Unos piensan de una manera, otros piensan de otra. Y en la conveniencia para el país, el tema, por ejemplo, de la extradición, el tema, yo escuchaba a un congresista de la República muy apasionado con el tema de, entre comillas, la paz, el proceso de paz, que decía que cualquier delito que se cometa en cualquier momento por parte de los desmovilizados debe ser de competencia y conocimiento de la JEP. Totalmente equivocado. El mismo acto legislativo que determinó los acuerdos del inicio de un proceso de paz, esa desmovilización, dice que después de la fecha, recuérdamela, Edwin, creo que fue del 1 de 2016, esas personas ya pasarían a ser juzgadas por la justicia ordinaria. Insisten en que no, que porque hay un procedimiento, un proceso que se inicia y todavía no termina y que mientras dure, entonces seguirán de competencia y conocimiento de la JEP. Eso no está bien porque eso es hacerle trampa a los mismos acuerdos. No, hay varias cosas. Primero, bueno, con lo del caso Santrich, que es el tema hoy más relevante, ¿no? Vamos y pues lleguemos a ese asunto entonces. Vamos directamente al caso de Santrich, bueno, caso que es el que tiene la gente en este momento. Pues bastante polémica. En criterio de la JEP, no en criterio de la opinión pública, en criterio de la JEP, las pruebas que se allegaron al proceso, esas pruebas no determinan la comisión de un ilícito después de la fecha de la firma de los acuerdos, esto es después del 1 de diciembre del 2016. Y además, bueno, esta decisión la sustenta, que es una decisión de un auto de 148 páginas, tiene varios argumentos, pero entre ellos alega que que las actuaciones de las autoridades extranjeras fueron irregulares. ¿Por qué razón? Porque existe un mecanismo de cooperación judicial internacional que es la asistencia judicial. La JEP solicitó copia a la Fiscalía de esa asistencia judicial. La Fiscalía fue renuente, no aportó esas pruebas, y las pruebas allegadas, aportadas, no determinan, que fueron unos audios, unas grabaciones, unas conversaciones, no determinan, digamos, el tiempo es con precisión, que dice la Corte Constitucional que debe ser preciso, no determinan exactamente si el hecho fue posterior. Entonces, con base en esos elementos allegados, con esas evidencias allegadas, fue que la JEP considera de que efectivamente no opera
no opera que digamos que o sea, hay que mantener incólume la garantía de no extradición y ordena en consecuencia la libertad inmediata. Pero esos tienen unos sustentos jurídicos y hay que decir que la JEP tiene competencias según el artículo 19 transitorio de la Constitución Política. Así que, en mi parecer, las actuaciones de la JEP en nada comportan una afrenta al Estado constitucional y democrático, de ninguna manera comporta una extralimitación de sus funciones. Por tal razón considero de que la JEP de ninguna manera ha violado, digamos, los parámetros constitucionales y sobre todo la perspectiva de la justicia transicional. Edwin, téngalo ahí, vamos primero a unos comerciales y seguimos para que nos siga sustentando y le damos la palabra después de comerciales a Héctor Fabio para que replique esto que dice el abogado Edwin. Entonces vamos a comerciales, Paulina, ¿le parece? Me parece excelente. Lavandería Carpet, 42 años de experiencia, lavado en seco con maquinaria industrial a domicilio, muebles, cortinas, alfombras, colchones, cubrelechos, cobijas, divisiones modulares y cojinería de autos. Excelente servicio siempre al precio justo y totalmente garantizado. Llámenos ahora mismo 315-553-8598, 335-8499. Cotizamos a domicilio y gratis. Lavandería Carpet, 42 años de experiencia. Bueno, regresamos después de este corte de comerciales. Fernando, yo quisiera que antes de tocar este tema, usted, ¿por qué no me da un campanazo político para el día de hoy? ¿Qué chismecito me tiene? Campanazo político. La encuesta más reciente, donde ponen muy favorito al señor Chontico, lo dan con un margen muy alto al segundo de él, que es Jorge Iván Ospina, y al tercero, que es el señor Alejandro Eder. ¿Cuánto subió Alejandro Eder en esa encuesta? No, sigue marcando prácticamente lo mismo. O sea, en algunas baja un punto, en otras sube un punto, y se sostiene entre un punto y medio. O sea, pero no marca diferencia. No marca, no hay nada, no hay síntomas de que de pronto él se quedó estancado. Sí, y que mañana, otro campanazo puede ser que mañana se presenta el candidato de las iglesias cristianas, Dani Rentería, como el candidato de Colombia Justo y Libre a la alcaldía de Cali. Mañana lo hacen oficial ante medio de comunicación. Dani siempre decide irse a... Sí, por Colombia Justo y Libre y apoyado por algún grupo, algún sector importante de las iglesias cristianas de Cali. Bueno, cerremos nuestro campanazo y continuemos con nuestro tema, que está bastante interesante. Lo dejo entonces, Fernando, para que continúe con nuestros invitados en el día de hoy. Bueno, Edwin, ¿usted tiene algo más que agregar allí o le damos la palabra a Héctor? No, yo creo que ya quedó claro la posición. Lo reafirmo, la JEP ha procedido conforme a los parámetros constitucionales y legales, ha fallado conforme a las pruebas allegadas al proceso y en este caso pues la conclusión de la JEP es conceder o mantener incólume la garantía de no extradición y ordenó la libertad inmediata. Entonces, okay. Héctor. Bueno, yo mal haría en atreverme a hablar de pruebas que no conozco. Todo esto es por medios periodísticos, son comentarios de prensa, no las he tenido en mi mano. Yo no podría atreverme, pues, como reitero, a decir que las pruebas eran contundentes o no contundentes o lo uno o lo otro. Lo que sí fue evidente para todo el país es que cuando el gobierno de los Estados Unidos solicitan extradición al señor Santrich por actos cometidos después de noviembre de 2016, ellos en el indictment hacen expresa demanda de que el Estado colombiano cumpla con un tratado que está vigente. No corresponde aportar las pruebas de cómo se comete el delito. Lo que le corresponde a la JEP es únicamente determinar si los hechos que se le indilgan al señor Santrich son anteriores o posteriores a esa fecha. Evidentemente los colombianos, y para mí, de vista y oídas, es claro que el señor Santrich se reunió después, que se reunió con el sobrino del señor Márquez, que allí estaban hablando de unas cosas que dicen que son en clave,
Y a uno sí le parece muy extraño que hablen de mandar unos televisores de Colombia para los Estados Unidos, eso es como rarísimo. Entonces, los investigadores de los Estados Unidos que logran determinar que eso evidentemente es una forma en clave de decir cómo es que van a hacer unos despachos para los Estados Unidos, pues hacen el pedido. Aquí no se trata de que es evidente, que no es evidente, que las pruebas, pues yo creo que Edwin tampoco se podría atrever a decir qué dicen las pruebas, porque no creo que las conozca, a menos que tenga acceso a la JEP. Pero no es solamente el caso Santrich, es que aquí la JEP ha ido dilatando y, como dicen ordinariamente, mamándole gallo al tema del señor Paisa, el señor Romaña y el señor Iván Márquez. Iván Márquez, que también se dice en medios periodísticos que ha sido acusado por su sobrino de también tener negocios con el narcotráfico. Para uno es evidente que el negocio del narcotráfico sí existía y ellos hasta lo reconocen. Que el negocio siguió funcionando en los sectores donde ellos estaban, pues sí sería muy raro que de pronto ese negocio siga funcionando, así los actores hayan salido y entonces otros al otro día lo cogieron. Yo no me puedo atrever a nada distinto a lo que dice, lo que dice la justicia. Ahora, sí, yo considero que la JEP, después de, ¿cuánto lleva operando? Más de un año. Lleva operando más de un año y se supone que ya deberían estar allá los señores Paisa, Romaña y Márquez, y nada, y no pasa nada, y siguen ahí tutelados por ellos, no pasan a la justicia ordinaria. Entonces, digamos que esas cosas son las que hacen que los colombianos desconfiemos, no de los magistrados de la JEP, me parecen excelentes personas con todas las capacidades, no de la idea, no de la iniciativa de tener una justicia especial, porque debe haber una justicia especial. Desconfiemos de ciertos apartes, porque en la opinión mía y en la opinión de muchos colombianos, esta fue diseñada para un tufillo de venganza con la clase empresarial colombiana, diseñada para que se tratara de inculpar a la clase empresarial, y podríamos decir que aquí se está atacando la política económica del país por parte de los que manejan los temas de oposición al modelo económico del país, porque si atacan al empresariado colombiano, el modelo económico del país quedará en entredicho. ¿Qué tal que los empresarios, y voy a poner el ejemplo de lo que pasa en el Valle para poner en punta de debate, porque pues para no ser tan planos aquí se ha acusado que el empresariado vallecaucano trajo al Valle del Cauca a los señores denominados autodefensas, que estuvieron hasta en el Club Colombia. Yo no voy a decir si pienso que sí o que no, que sea cierto que no, pero los señores opositores de izquierda que están en el Congreso de la República, que todos sabemos quiénes son, como el senador Cepeda, por ejemplo, insisten en que se sometan a la JEP los señores empresarios de Valle. ¿Usted imagina sometiendo a la JEP a todo el empresariado colombiano a que reconozcan una cantidad de delitos? Prácticamente quedaría judicializada la política económica en tratándose de los actores principales, que son los empresarios. Ahí eso tiene su tufillo, y hay unas cosas también que uno no entiende cómo es que diga que la extradición opera, pero no opera, pero que si va a operar entonces esperemos qué pasa, y no pasa nada con los señores que le están mamando físico gallo al sometimiento a la Justicia Especial para la Paz, que yo creo que es conveniente, pero que tiene algunas cositas que no lo son tanto. Bueno, yo antes de que darle la palabra a Edwin, yo quiero contestarle algo. Quiero hacer una pregunta a Edwin de una vez para dos cositas. Una, con el tema de la extradición de Santrich, o sea lo que sea, haya sido antes o después que él haya cometido el delito, indiscutiblemente cometió un delito, era narcotraficante. Partamos de ahí, o sea, de esa premisa, digo yo, si fue antes o después, bueno. Mi pregunta es, mientras que este proceso de la extradición se da o no se da con el señor Santrich, ¿por qué la JEP, lo ha llamado a él? ¿No puede hacer eso? No, mire, es que aquí hay... esa es mi pregunta. Aquí hay varias cosas. Por ejemplo, el artículo 19 transitorio de la Constitución Política establece que la JEP es la competente para determinar el factor temporal de la comisión del ilícito, de los hechos que se están investigando. Ahora bien, la responsabilidad penal de tales
de tal conducta la determina en caso tal de que se verifique de que el factor temporal es después de los acuerdos del 1 de diciembre del 2016, pues eso tiene que ir a la jurisdicción ordinaria, a la justicia ordinaria, esto es la Corte Suprema de Justicia, y ella le corresponderá determinar, ¿sí? Seguir el proceso y determinar ciertas cosas, pero hay que decir que es Estados Unidos quien va a determinar todas esas actuaciones. Luego entonces la Corte Suprema ya tiene que hacer el trámite, pues tiene que llegar avante el trámite de la extradición. Pero entonces en ese sentido hay que tener claro que la JEP simplemente se circunscribe al campo de determinar la temporalidad de los hechos ocurridos. A ver, yo quiero tiene razón en que ese procedimiento es así, pero la pregunta yo la entendí que ¿por qué no al mismo tiempo? Porque es que el señor tiene que someterse a la JEP. Exactamente. Porque mientras tanto, en vez de esperar que pase un año, y no seguir polarizando va a él más el sometiéndose país a la JEP a declarar sus delitos. A ver, Edwin dice, la JEP es solo competente en el factor temporal cuando se trate de delitos cometidos posteriormente. Eso es totalmente cierto. Lo que ha tratado cierta opinión pública inducida por los actores de izquierda, como el senador Cepeda, que es el más beligerante en este sentido, es de insinuar que la JEP debería analizar las pruebas que tengan los Estados Unidos en el indictment sobre los delitos cometidos con posterioridad, cosa que no es posible. No es posible porque el Tratado de Extradición dice que no. El gobierno solamente se debe limitar a verificar que la persona sea la persona, que el delito sea delito en Colombia, o sea, unas características. El aspecto probatorio de la comisión del delito posterior es solamente en Estados Unidos. Habrá que ver entonces qué pasa aquí, porque es un caso posterior y especial, y es que se le está acusando de delitos cometidos después, pero ya acá en Colombia, y es otra cosa. Una cosa es la solicitud de extradición y la libertad que se solicitó y que se dio y que la Corte ratificó para la extradición, y otra cosa es la nueva acusación en la Fiscalía. Y lo que pasa es que, sin ser específicamente un delito de tracto sucesivo, podríamos hablar de que aquí hay una especie de tracto sucesivo. ¿En qué sentido? En que una persona comienza a cometer un delito y es un exportador y es narcotraficante reconocido por él mismo, porque ellos dicen que narcotraficaron. Es evidente que ellos cometían el delito, y ahí hay un pequeño error en lo que tú planteas. Es que no es lo mismo cometer el delito antes de noviembre de 2016 y después de 2016. Antes de 2016 ellos tiene conocimiento de la JEP y ellos prácticamente no van a pagar cárcel, porque el acuerdo de paz lo que dijo es que ellos no iban a pagar cárcel, sino que la modalidad era la justicia especial, donde iban a hacer otras cosas, porque era más importante la justicia, la verdad y la reparación en el modo de hacer justicia. Pero cuando se trate de otros delitos posteriormente investigados en Colombia para ser juzgados en Colombia, estamos hablando de otra cosa. O sea que el señor está respondiendo ante dos justicias. Por un lado, a la JEP, por los delitos cometidos antes de noviembre, y por otro lado a la justicia ordinaria colombiana por los delitos cometidos posteriormente. Se atravesó en el medio que ese delito cometido posteriormente llegó hasta los Estados Unidos, porque el tráfico es un delito transnacional, se inicia aquí, se cultiva, se produce la coca, se traslada hasta los Estados Unidos, y ellos lograron probar en su indictment que efectivamente él cometió ese delito posteriormente. Que la JEP dice que ellos no están tan convencidos de eso, eso es otra cosa. Entonces, falta ver si el indictment estaba bien presentado o no. Habrá que preguntarle a los Estados Unidos y verlo. Yo no los he visto, no puedo hablar sobre lo que no he visto jurídicamente, pero lo que conozco de oídas y de medios de comunicación, es evidente que el señor se reunió después, eso fue después en una casa, es evidente que fue después de noviembre. Ese video no llegó al proceso. Hay una cosa que llama en derecho público conocimiento. Yo lo vi por televisión, el video. Lo que dicen es que no tenía audio, pero el video sí es con fecha posterior, reunidos en una casa en Bogotá. Y en ese video está el sobrino del señor Márquez, otras personas. No hay audio, pero el video sí es posterior. ¿Qué estaban reunidos? ¿Qué estaban diciendo? No, es que estaban hablando de un sancocho que después, no sé. Pero que sí se dice que el hombre mostró una caricatura que hizo enviada a un señor que es el narcotraficante más famoso de México. También la mostraron por televisión, yo la vi.
Ahora, si eso no es prueba suficiente de que se reunieron y que están concertando para delinquir, la JEP verá si sí o no, pero que la fecha es posterior, evidentemente, yo la vi y esa reunión se hizo posteriormente. Ahí lo que se dice es que no hay pruebas de que lo que estaban haciendo ayer era narcotraficar. Esas pruebas las tiene el gobierno americano y dicen que después aportaron audios, bueno, no sé. Pero ahí qué va a pasar, pero lo dejamos de manos de la justicia. Pero téngala ahí. No, ya nos falta, ya vamos concluyendo porque ya nos quedan 2 minutos o 3 minutos y medio para terminar nuestro programa. Entonces, vamos concluyendo, Fernando. Pues, ¿qué puede uno concluir? Que el partido, mientras que un bando piensa en querer hundir al otro y poner mal al otro, nunca va a llegar a la reconciliación de este país. Mientras que los unos quieren ver a Santrich pagando cárcel en los Estados Unidos y los otros quieren que no se pague cárcel, que no paguen ningún delito que cometieron los señores de las FARC, nunca va a haber reconciliación. Así hayan más acuerdos de paz con el ELN y con el que sea, nunca va a haber un acuerdo de paz real. Yo le quiero hacer una pregunta a ustedes y a los televidentes. Si para que haya reconciliación hay que permitir que los señores de las FARC sigan cometiendo delitos y que el Paisa siga donde está y que Márquez siga donde está y que Santrich haga lo que quiera, yo esa reconciliación, y no creo que los colombianos la queramos, porque sería una burla a ellos mismos, al proceso que ellos mismos firmaron. Ese cuento de que para que haya reconciliación, pienso yo, tenemos que permitir y seguir permitiendo y permitir más, hombre, Edwin, ¿usted qué no piensa? puede ser. Yo sí digo, pues, la verdad, la JEP ha tenido gestos que ponen en entredicho esa tesis de que esa JEP es un tribunal de venganza. Básicamente el tema del Paisa, la JEP está reprochando esa renuencia de comparecer al proceso y ratificó orden de captura para tal efecto. Otra cosa, en el auto proferido de 148 páginas en donde se concede la garantía de nuestra adhesión y la libertad inmediata, hay 2 salvamentos de votos de magistradas ilustres. ¿Esto a qué me lleva a concluir? Que la JEP no hay unanimidad en la JEP. En la JEP no hay un consenso, en la JEP hay una diversificación de pensamiento, está compuesto por magistrados, por un equipo de trabajo, ¿sí?, idóneo, con óptimas condiciones, y que de ninguna manera, por haber sido producto de un acuerdo de paz en un contexto de polarización, compromete la objetividad y la imparcialidad de los magistrados de la JEP. Para lograr una legitimidad, para lograr determinar si esa JEP ha procedido con legitimidad, ¿sí?, hay que primero ver cuáles son los efectos pragmáticos de las decisiones judiciales y si esos efectos pragmáticos tuvieron un origen dentro de un contexto de un parámetro constitucional y dentro de un parámetro de justicia transicional. Le voy a poner un ejemplo ya para terminar muy resumido. La Corte Constitucional se granjeó la legitimidad, y hoy por hoy una de las cortes donde dicen, hombre, la Corte de Oro, y se señala todo eso, por sus avances en materia de derechos sociales, por sus avances a la hora de hacer control de constitucionalidad, revisión de ciertas leyes que intervienen de manera negativa a los derechos fundamentales. Eso se lo ganó la Corte Constitucional a través de un trabajo, a través de ciertas sentencias, y por lo tanto yo considero que el decir que es un tribunal de venganza se sustenta en meros prejuicios. Primero hay que permitir a la JEP que opere conforme a esos parámetros ya establecidos, y ahí sí yo creo que se puede emitir un juicio medianamente objetivo. Yo quiero una réplica aquí porque hay 3 imprecisiones. Ojo. Lo del tribunal de venganza no es que yo digo que haya sido ni concebida como un tribunal de venganza, ni que los magistrados sean un tribunal de venganza. Estoy hablando de que la concepción de quienes hicieron los acuerdos en La Habana era establecer una especie de formulación de venganza a través de un tribunal que iba a ser para otra cosa. Y es que la JEP, la concesión real, la jurídica es perfecta. Lo que pasa es que eso tiene sus artimañas allí. Pero yo sí quiero decir una cosa, ojo. La JEP no se puede constituir en la supracorte en Colombia que siga juzgando todo lo que siga pasando con el famoso acuerdo de La Habana, que no fue de La Habana sino del Teatro Colón, porque el de La Habana fue votado en contra por los colombianos, el acuerdo del Teatro Colón. Le quiero decir a los televidentes, en el caso de el Paisa,
La JEP no es competente para conocer los delitos cometidos posteriormente. Y eso de reprochar, pues sí, bueno, muy bueno que haga un reproche. Eso los magistrados se deben manifestar a través de providencias y fallos. Muy bueno el reproche, y eso, captúrelo para que venga y comparezca, pero ante ellos. Pero si el hombre ya violó, porque no asistió, no compareció, ya violó, y no puede justificar lo que está haciendo, debe ya iniciar conocimiento de la justicia ordinaria de sus actuaciones, porque es que él no está yendo a misa, ni está yendo a visitar enfermos, está en el monte donde se produce la cocaína en Colombia y donde saca la cocaína para otros países. Entonces debe haber por lo menos una investigación, pero no, es que como lo tiene la JEP, no se puede tocar. Bueno, y entonces, ¿qué está haciendo el señor? De ninguna manera ha sido connivente con tal situación. Ha criticado que no ha pasado nada. Ha criticado lo del paisa, etcétera, etcétera. Y en últimas me atrevo a decir hoy no ha pasado nada. Que eso va a terminar en la justicia ordinaria y la JEP no va a manifestar oposición. No le va a quedar más remedio ante la evidencia, y la JEP, a pesar de que sea laxa, porque esto es más político que jurídico. Si bien es cierto, si bien es cierto, la conformación jurídica es para que sea jurídica, la concepción de esa conformación es política, porque los acuerdos de la ANA es un acto político, no jurídico. El tiempo es solo en televisión, nos hemos extendido un poquitico más fuera de nuestro horario, pero valía la pena. No quería después que se sintieran ustedes, nuestros invitados, un poco limitados con este tema que es bastante importante para todos los ciudadanos aquí en CNC y en Colombia. Fernando, ya para concluir, ¿usted algo más para despedir a nuestros invitados? De esto, Paulina, todo tiene de largo lo que usted quiera de ancho. De esto podríamos invitarlos a muchos programas a nuestros dos panelistas y podríamos durar horas enteras. Lo único cierto es que mientras que sigamos polarizando el país, mientras que un sector uribista piense que hay que meter presos a todos los guerrilleros y que paguen, y mientras que otro sector digámoslo si se puede decir así, el santismo, que fue el que estuvo al frente del proceso de paz, piensen que los señores de la FARC no deben de pagar un solo día de cárcel ni pagar ningún delito, el país va a seguir polarizado eternamente, Paulina. Bueno, Fernando, muchas gracias por acompañarnos. Fabio, muchas gracias por acompañarnos. Edwin. Mucho gusto. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Vamos a tenerlos aquí más adelante porque hay más temas que nos quedó en tela. El tema del fiscal. Yo creo que la próxima semana podemos estar tocando ese tema. Me parece bastante interesante. Y a ustedes, señores televidentes, muchas gracias por acompañarnos aquí en nuestro programa en el día de hoy. Nos vemos en la próxima semana y muchas gracias. Y recuerden, el que no se oye, el que no suene en la campana es porque no suena. Es porque el que no suene en la campana es porque no existe. Y los dejo. Eso es todo por hoy. Chao, chao. Chao, chao. Chao.